la familia analizada desde un punto de vista sistémico, ¿ya? Ahora vamos a explicar qué significa que se analiza desde este punto de vista. Ya. Bien, entonces, como les decía, vamos a analizar la familia desde otro punto de vista, ya, porque todos sabemos que la familia, o tenemos una concepción más o menos de qué puede ser la familia. Pero en este caso, la vamos a analizar como un sistema, ¿ya? ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de objetos, o de personas en este caso, que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un fin determinado. Entonces, esto también es una de las características que constituye la familia, ¿ya? Que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen para un fin específico. Entonces, la familia es un sistema dinámico, está constantemente en movimiento, en cambio, ¿ya? Sometidos a un continuo establecimiento de reglas, búsqueda de regulación o equilibrio interno, entre otras características. Entonces, la familia, tenemos que tener bien claro que es un sistema dinámico, ¿ya? Se va moviendo, no es algo estático, no es algo que tiene que ser así por siempre, ¿ya? Ahora, la familia también, como vista de este punto, como sistémicamente, por así decirlo, tiene propiedades, ¿ya? Por ejemplo, una de las propiedades es la totalidad. Un sistema tiene una totalidad. ¿Qué quiere decir esto? La totalidad habla de que cada parte del sistema está relacionada, ¿ya? Por ejemplo, si una persona del sistema, vamos a llamar, no sé, un hijo del sistema tiene un cambio, esto va a afectar sin ninguna duda el sistema completo. Esto quiere decir que sea una totalidad, que no es como no sé, a lo mejor es un hijo, no tiene como la misma responsabilidad papá, pero si este hijo cambia, el sistema familiar también va a cambiar. La próxima propiedad es el ser es activo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada individuo, cada persona que compone el sistema familiar es activo. Tiene un rol, tiene funciones, tiene propiedades, por así decirlo. Y si una persona se ve afectada, como les decíamos, también va a afectar al sistema en su conjunto. Y por más que la persona, por ejemplo, quiera no viviendo una situación que es muy personal, también va a afectar al conjunto, aunque no logre expresarlo, ¿ya? Porque los integrantes del sistema familiar están constantemente en interacción y esto provoca que hayan cambios. Otro propiedad del sistema son los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay algo súper común que dicen, no, si tengo, no sé, por ejemplo, 2 hijos. Digo, no sé cómo se llevan tan distintos si tienen el mismo papá y el mismo mamá. Uno es desordenado y el otro es súper tranquilito. Entonces, esto tiene que ver con los resultados. ¿Por qué? Porque la interacción entre el padre, la madre y el hijo es distinta. Porque el niño, en sí, por sí solo, tiene maneras de procesamiento distintas. Entonces, bajo las mismas circunstancias, las mismas condiciones, va a haber resultados distintos. ¿Ya? Y por último, tenemos las fuerzas de equilibración. Estas fuerzas permiten que la familia se mantenga en equilibrio, ya que no deje de existir, por así decirlo, que pueda ir evolucionando. ¿Ya? Hay 2 fuerzas, la homeostasis y la función escalonada. Bien, la homeostasis es la que permite que haya un equilibrio interno dentro de la familia. ¿Ya? Por ejemplo, un tema típico es el adolescente, que tiene temas de crisis, ¿cierto? Que más adelante lo vamos a ver también. Entonces, el adolescente tiene una etapa de crisis, no sé, a ver, está en rebeldía, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La homeostasis es lo que permite que la familia se adapte al adolescente. Hay familias que adoptan una actitud no tan positiva, por así decirlo, el hecho de, no sé, aislarlo, hacer como prescindir del adolescente, hacer como que no existe o tratar de cambiarlo, ¿ya? Pero la idea es que
La homeostasis, la idea de la homeostasis es que la familia pueda adaptarse al adolescente, pueda ir cambiando con él, ir adecuándose también a sus requerimientos, ¿ya? Y la función escalonada, para que lo entiendan mejor, es como el cambio del auto, ¿ya? Por ejemplo, la familia requiere de, no sé, falleció un ser querido, por ejemplo la abuelita, se pasa un cambio y se hace una recomodación de la familia. ¿Por qué? Porque hay que vivir un proceso de duelo, ¿cierto? Se vive un proceso de crisis. Por lo tanto, hay que hacer cambios en la familia. A lo mejor no van a ser tan drásticos, pero se deben hacer, ¿ya? Entonces, estas son las funciones que permiten que el sistema no se rompa. El sistema sigue funcionando. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Sí? Bien. 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 Voy a seguir aquí. Bien. El contexto del sistema familiar, ¿qué quiere decir? Nosotros como familia, y abajo sale el dibujito, hay un sistema familiar, que es una familia completa, ¿ya? Y podemos ver también que hay subsistemas, ¿ya? O microsistemas dentro del mismo sistema familiar, que puede ser el fraterno, el paternal, el conyugal. Entonces, todos estos sistemas forman un sistema familiar. Estos contextos del sistema familiar es muy particular, porque cada subsistema o microsistema tiene características propias. Y también una persona, por ejemplo, el papá o el hombre de la familia va a ser parte del sistema conyugal y del sistema parental, ¿ya? Entonces una misma persona puede involucrarse en varios sistemas, ¿ya? Lo característico de esto, como les decía, es que cada subsistema tiene necesidades, tiene roles que cumplir, tiene límites, por lo tanto es necesario que estos límites, estas reglas, estas normas estén delimitadas, estén claras, sean concretas, ¿ya? Para que no exista como una difusión, por así decirlo, de estas normas. Por ejemplo, que pasa mucho últimamente el tema de que los papás, o la mamá principalmente, piensen que la hija o el hijo es como, no sé, como su confidente. Y no les guarda la integridad del hijo, sino que le cuenta, por ejemplo, todo lo que le sucede. Ahí se estaría rompiendo un límite, ¿ya? Porque el niño no tiene por qué enterarse de las cosas que le suceden a la mamá, ¿ya? De una forma más compleja, por así decirlo. Entonces, por eso es necesario que los límites de estos subsistemas estén súper claros y marcados. Bien, ahora vamos a pasar, quedando más claro el tema cómo vemos la familia desde el punto de vista evolutivo. Ahora vamos a pasar a las fases del desarrollo evolutivo de la familia, ya cómo se comienza a constituir la familia. Primero, está la etapa de intimidad y la constitución del subsistema conyugal. Acá comienza la familia, ya como dos personas deciden casarse para comenzar una familia. Posteriormente, cuando ya vienen los hijos, el nacimiento y la crianza de los hijos, después viene la etapa educacional, donde los hijos entran al sistema escolar formal, y la etapa de la adolescencia. Ya vamos a ver estas 4 etapas. Bien, la etapa de intimidad y de constitución del sistema conyugal. Como les decía, este es el principal o la principal subsistema. Si no fuera un sistema conyugal, no existiría la familia, ¿ya? Entonces, me refiero a que gracias a esto ya después puede comenzar a surgir la familia, ¿cierto? Porque igual vemos que ahora hay familias que son monoparentales, que solo está la mamá o el papá. Pero de esta forma comienza a conformarse la familia. Entonces, aquí el sistema conyugal se conforma cuando 2 personas de distintos sexos se unen con la intención explícita de formar una familia, ¿ya? Entonces, el solo hecho de que un hombre y una mujer se casen, eso quiere decir que ya son una familia, que están conformando su sistema conyugal. Entonces poseen tareas y funciones específicas vitales para el funcionamiento de la familia, y debe establecer límites que los protejan de las demandas y necesidades de otros sistemas o de otros subsistemas. Acá quiero detenerme un poquito.
Es súper importante tener claro que el subsistema conyugal es como el puntapié claramente para la familia, como les decía anteriormente. Por ende, cuando nacen los hijos, como que se empieza a difuminar un poquito el tema de los límites del subsistema conyugal. Y ya como que empieza el subsistema parental solamente a funcionar. ¿Ya? Y el sistema conyugal como que se empieza a dejar un poco de lado. Entonces, lo importante, y aquí también sale, que tienen que existir límites que los protejan de las demandas cuando, por ejemplo, nacen los hijos. ¿Ya? Entonces es necesario que el subsistema conyugal tenga su tiempo, tenga sus momentos, tenga sus códigos para poder subsistir también dentro del sistema. Bien. En estas etapas del subsistema conyugal predominan como tareas las siguientes características. Bien, la primera es la separación de la familia de origen. ¿Ya? Entonces, el hombre y la mujer se separan de su familia de origen para conformar su propia familia. Esto significa una nueva identidad. Claramente la independencia es un proceso de crisis, es un proceso paulatino, más cuando a veces como que los papás no quieren soltar mucho ahí a los hijos, es más terrible todavía. O cuando los hijos no están muy convencidos de ellos también, es también más complejo. Pero es un proceso y una tarea que se tiene que cumplir. Lograr cortar de forma sana no significa que ya no te voy a ver para nunca más. Ya, pero de una forma sana poder cortar y hacer la separación de la familia de origen. Saber que es mi familia de origen y que ahora yo voy a formar otra familia. Después, los nuevos roles como pareja. Acá se constituye la identidad de marido y mujer. Ya no somos a lo mejor dos personas que andan por la vida solamente, sino que somos marido y mujer. Y esto a nosotros nos da roles, nos da responsabilidades y también tenemos necesidades. ¿Ya? Después viene el sentido de unidad entre dos. Acá entra lo que a veces empiezan los conflictos entre los matrimonios que son casados, lo digo como testimonio. Empieza el tema porque acá empiezan a acoplarse las costumbres de ambas personas, ¿ya? Entonces que, no sé, tienen que comenzar a adecuar el tema, no sé, de cómo duermes tú, cómo duermo yo, a la hora que me levanto, que tú eres más desordenado, yo soy más ordenada. Entonces comienza a complementarse. Esta también es una tarea vital para que el día de mañana puedan convivir de una manera sana, ¿ya? Y después viene el tratamiento de la familia. Ver si realmente queremos tener hijos, ahora, si vamos a esperar un periodo de tiempo más largo, o lo vamos a posponer, no sé, hasta que pasen los años que sean, ¿entiendes? Pero es necesario que también haya un planteamiento de la familia, de cuándo queremos comenzar a proyectarnos a tener hijos. Bien, como ya después, en el caso, vamos a tener hijos, empieza entonces la etapa de nacimiento y crianza inicial de los hijos. ¿Ya? Entonces acá, esta es una crianza que solamente es de los padres, no del colegio, ya por eso es una crianza inicial. El subsistema parental entonces nace junto con el nacimiento de los hijos. Anteriormente solamente existía el subsistema conyugal, ahora existe el conyugal y el parental. No quiere decir que se pierda el conyugal, vuelve a existir. Ahora hay dos subsistemas. Surgen nuevas funciones para la pareja. Enfrentar los requerimientos de la paternidad implica también cambios profundos e irreversibles. Yo creo que esto es algo que personalmente me marcó. El tema de que diga acá que la paternidad implica cambios profundos e irreversibles. Una persona que es mamá o es papá, aunque su hijo lamentablemente fallezca, va a seguir siendo papá y mamá siempre. ¿Ya? Entonces el rol va a ser para siempre. Entonces por eso es un cambio profundo e irreversible. Porque aparte de tener un hijo ocurren cambios a nivel emocional, a nivel cognitivo. Ya no soy solamente yo y mi esposo, sino que también nos sacrificamos por una tercera persona. Después, es por eso que la idiosincrasia de la pareja es decisivo para lograr un adecuado ajuste entre la triada recién formada. Antes éramos una diada, ahora somos una triada, y en el caso de gemelos, una
un portero. Entonces, es por eso que también acá tenemos que tener claro que el sistema nunca más será diédrico, nunca más va a ser de a dos, sino que ahora vamos a hacer tres, ¿ya? Y esta condición trae crisis a corto y a largo plazo. Es también una cosa que hay que ir acomodando, ¿ya? Al quedar involucrado el nivel emocional, como les decía, de una forma muy significativa. Acá también es importante tener claro que cuando, como marido y mujer, si no logramos como resolver ciertos conflictos, inevitablemente estos conflictos los vamos a traspasar a nuestro subsistema parental, ¿ya? Entonces tenemos que, primero como que tenemos que definir nuestro rol como marido y mujer, y después definir nuestro rol como padre y madre, para que sí haya como algo más parejito, y no haya como desniveles, por así decirlo, entre las funciones, y puede haber un traspaso de una emocionalidad y afectividad positiva. Bien, en esta etapa predomina como tarea un hijo confiere una identidad nueva, ¿cierto? Ya soy padre, soy madre, por lo tanto, ya no voy a volver a ser, o también lo que se usa mucho, el tema de que ya los padres se postergan. Ya es el hijo más el que importa en la familia, ¿ya? Entonces, por eso también surge una nueva identidad como digamos, ¿ya? Después, es necesario también como tarea que existan roles definidos de la familia extensa, ¿ya? Es súper importante, sobre todo también como en el periodo cuando los papás trabajan mucho, generalmente cuando son más chiquitos los hijos los dejan al cuidado de los abuelos, ¿ya? Es necesario que los abuelos sepan siempre cuál es su rol, ¿ya? Que ellos no se involucren más allá de lo que puedan involucrarse en la crianza de los hijos, porque esto a la larga provoca cierta, como que a la final ayuda a que el niño pueda confundirse, ¿ya? Y no es algo positivo, al contrario. Entonces, los abuelos son abuelos. Tampoco se trata de decir, no, que los abuelos se van a malcriar, tampoco, porque tienen que ayudar en la crianza de los hijos, pero hasta donde su rol lo permite, ¿ya? Por eso como tarea es importante poder definir este rol. También como tarea tenemos el aprendizaje del rol de padre y madre, que se parece mucho al tema de la identidad, ¿ya? Que ya tenemos que comenzar a producir para poder satisfacer las necesidades del hijo. Y la nueva... se repitió. Sí, se repitió. Bueno, esas son las tareas que predominan en esta etapa. Ahora, empezamos a la etapa educacional de los hijos, cuando ya comienza la etapa formal, ¿ya? O la etapa cuando comienzan a socializar, etc. Entonces, en esta etapa es súper importante el ejercicio de la autoridad, ¿ya? Y existe un especial énfasis en el establecimiento de límites. ¿Qué pasa cuando no establecemos límites a los hijos? Vamos a, en ellos vamos a inculcar el hecho de que sus demandas tengan que ser satisfechas en el instante. Por ejemplo, ya no van a aceptar el día de mañana cuando en una sala de 30 niños hayan y estén todos levantando la mano y por ejemplo quiere hablar y no le den la mano para hablar, el niño probablemente se ponga a llorar, ¿ya? Por ejemplo, el otro día estaba observando un curso de Kinder y fue Segurín de los Carabineros. Entonces Segurín empezó a dar la mano. Él empezó a dar la mano y había un niñito que Segurín, y no le dio la mano a Segurín. Y se puso a hacer una patada. Y decía, no, Segurín, y empezó a saltar, se puso a llorar. ¿Qué me voy a entender esto? Que las familias no le pusieron límites. El niño no lo frustraron. Por lo tanto, existe esta conducta que he recordado para lo que podría ser, ¿cierto? Bien. El otro punto es que el sistema fraterno entre hermanos es el primer laboratorio social para el niño. ¿Ya? Esto yo lo comparto bastante igual, porque si bien es cierto, una mamá antes de tener hermano a lo mejor te dice, hija, comparte, hijo, tienes que ser empático, tienes que
no sé, acompañar a tu compañero cuando está pasando algo malo, pero cuando nace el hermano, uno puede realmente entender las cosas que uno está diciendo. Entonces uno realmente comparte, uno realmente a lo mejor se preocupa, ¿ya? Entonces por eso se dice que el sistema fraterno es el primer laboratorio social. También es en la familia principalmente donde se aprende el respeto a las diferencias, ¿ya? La empatía, el poder ponerse en el lugar del otro, no son cosas que se aprenden en el colegio, son cosas que son propiamente de la familia. El lograr que los hijos puedan ser empáticos, puedan proyectar a los demás, o ser como anticiparse, o poder percibir y poder interpretar la emocionalidad de las personas. También eso es un reflejo de cómo los padres responden a la emocionalidad de los hijos. ¿Ya? Por eso es importante también que los niños puedan ser empáticos desde pequeños. ¿Ya? Por lo mismo, vuelvo a insistir, esto es en la casa, no en el colegio. No pretendamos que en el colegio el niño trate o pueda ser empático cuando la casa no lo es. ¿Ya? Diversas edades de los hijos, diversas funciones y roles específicos. Por ejemplo, en una familia donde haya 2, 3 hijos, tenemos distintas edades, ¿cierto? Pueden haber niños de, no sé, 3 años, hay algunos de 16, unos más grandes. Entonces, lo que quiere decir esto es que yo no me puedo comportar de la misma forma con un niño de 3 años que con un niño de 17 años, ¿cierto? Tengo que adecuarme a los requerimientos y necesidades de mi hijo de 3 y de mi hijo de 17. Entonces, por eso, cuando dice que a los hijos se les quiere todo por igual, ¿cierto? Pero también se les tiene que querer de una forma distinta. No en la cantidad de amor, por así decirlo, sino que en la forma en que uno le entrega amor, o en la forma que uno es con el niño o con la niña. ¿Ya? Porque no puedo pretender de que un niño, no sé, de 3 años pueda entender, por ejemplo, el mismo castigo que yo le doy a un niño de 17 años. O no puedo estar o comportarme de la misma forma con mi hijo de 17 como con mi hijo de 3. No le puedo decir al de 17, ya, ponte el rincón y mira la pared. No lo va a hacer, ¿cierto? Entonces por eso es adecuarse y poder establecer funciones y roles para estos hijos de distintas formas. Y también se juega el equilibrio entre la capacidad de aceptar las normas externas. Entonces acá esto último está muy ligado con lo primero, ¿ya? Porque cuando los niños comienzan a aceptar las normas externas, van incorporándolas, las van internalizando, las van haciendo suyas, y el día de mañana ellos lo van a manifestar como una conducta propia, ¿ya? Entonces también van a manifestar una autonomía. Por eso es importante el tema de las normas y los límites en el hogar, ¿ya? Porque si nosotros no le ponemos normas a los niños, después no van a saber comportarse cuando no estén en la casa. Bien, la etapa de la adolescencia. Esto, si bien es cierto, son los hijos los que pasan por la adolescencia. Como les decía anteriormente, el sistema entero se ve afectado por esto también. Una familia relativamente adolescente está en constante cambio y crisis, ¿ya? Esto hay que tenerlo claro. Hijo adolescente, familia que está en constante cambio y crisis, ¿ya? Porque hay que adaptarse a las necesidades y requerimientos del adolescente. También no hay que dejar de lado a los que son más pequeños claramente, pero hay que adaptarse a estos cambios, a estas crisis que también el adolescente está pasando. Entonces, la crisis proviene de la progresiva toma de conciencia de que hay aspectos en la vida que son irreversibles. ¿Ya? Entonces, el adolescente también comienza a ser consciente de que poco a poco se va, y paulatinamente se va convirtiendo en un adulto. Va a comenzar a tener que tomar responsabilidades, ¿cierto? Va a tener que empezar a tomar ciertos roles en la sociedad, como cuando se cumple 18 años va a tener que ser ciudadano, pasa a ser ciudadano. Entonces, hay una toma de conciencia en el adolescente. Por eso comienzan estas crisis. Y la familia igual comienza a tener estas crisis al tener que adaptarse al adolescente. Mientras esta etapa se atraviesa, los progenitores se ven envueltos en una dinámica compleja de autoridad, ¿ya?
Ya no saben cuándo están siendo muy blancos, cuándo están siendo muy estrictos, porque el niño está en constante cambio, en constante crisis, que ya los papás no saben cómo actuar con el niño. Entonces, claramente con su hijo cuando era más chico, con el mismo hijo, podrían ser, no sé, ellos podrían percibir con mayor facilidad cuándo ser más estrictos, por así decirlo. O cuando el niño claramente tenía una necesidad de ser un poco más dulce. Pero cada adolescente, como generalmente también tienden a introvertir, a ser más introvertidos, a guardarse las cosas, por así decirlo, por tareas propias de la adolescencia, los padres ya no saben bien cómo aplica la autoridad en los niños adolescentes. ¿Ya? Entonces por eso también los padres comienzan a pasar por esta crisis. Bien, entonces los padres, los progenitores deben ayudar a alcanzar a sus hijos adolescentes, establecer relaciones nuevas y maduras con ambos padres. Cuando ya comienza a terminar la adolescencia, o cuando estamos en el proceso de la adolescencia, empieza un término que es la diferenciación del adolescente con sus padres. Entonces por eso los niños como que empiezan a tomar un poco de distancia con los padres. No es porque no los amen, no es porque no sean importantes para ellos, sino que es un proceso donde ellos tienen que diferenciarse. Ya no soy, no estoy bajo las alas, por así decirlo, de mi mamá o de mi papá, ahora yo quiero ser independiente. Entonces comienzo a diferenciarme de mi figura de apego. ¿Ya? Entonces, pero eso no, vuelvo a insistir, no quiere decir que no haya un afecto entre ellos, pero es un proceso natural de la adolescencia. ¿Ya? Y por eso cuando se va terminando el tema de la adolescencia, comienzan a existir relaciones más maduras, más estables con los padres y con los hijos. Ya, los hijos ya empiezan a tomar otro papel, ya no es tanto el de poder cumplir con esta diferenciación. También es importante aprender a cumplir un rol social. Es indispensable también como padres poder integrar a los niños, poder ayudarlos también en el proceso de la adolescencia y recalcarles el tema de la importancia de que ellos sean responsables ante la sociedad, que puedan responder de una buena forma, que también en la sociedad hay leyes, que también en la sociedad hay normas que hay que responder. Después, alcanzar independencia emocional de los padres y de otros adultos también. Ya entonces eso es, como les decía anteriormente, es un proceso natural de los adolescentes. Elegir una ocupación o profesión y trabajar por conseguirlo. También es una tarea que como padres tenemos que orientar a los hijos, adolescentes, a poder ver y elegir una ocupación. Antes se hablaba mucho que los padres exigían como carreras que generaban más dinero, por así decirlo, a los hijos. El tema, no sé, de ser médico, abogado, cuando los cabros a lo mejor tenían solamente intenciones de pintar una muralla. Entonces, por eso es también necesario poder reconocer las habilidades, los talentos que tienen nuestros hijos para poder orientarlos en ese sentido. Porque la idea es que después su adultez sea de una forma más amena y ellos puedan disfrutar de lo que hacen. No sea un suplicio tener que levantarse todos los días para ir a trabajar. ¿Ya? Por eso es necesario el conocimiento y también la orientación. Y finalmente, adquirir una conducta socialmente responsable. Como les decía anteriormente, tiene que ver también con el cumplir el rol social de poder responder de una forma responsable ante los otros, ante mi entorno, ante la sociedad, etcétera, etcétera. Bien, acá tenemos algunas patologías familiares que son más frecuentes. Generalmente, analizar la familia desde un punto de vista sistémico sirve mucho para el tema de las terapias, ¿ya? Porque uno puede abordar las patologías familiares de una forma más práctica, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, sirve bastante el tema de terapia familiar. Y acá hay algunas patologías que se dan en las familias. La primera es la familia aglutinada o aplotonada. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, como que todo con todo. No hay roles definidos, no hay funciones definidas. Cualquiera puede cumplir el rol de cualquiera. Es muy parecido a lo que yo le decía anteriormente, que el hijo a veces pasa, no sé, a ser parte o a ser como el esposo de la mamá. ¿Ya? Entonces el hijo tiene que ser hijo. Pero en esta familia se da el tema de que no hay como lo definir, como decía. Es muy como el
reiterar el tema de estar apelotronado. ¿Ya? Por eso, bueno, eso es principalmente lo que caracteriza a las familias aglutinadas. Por eso hay que estar acostados en la cama. ¿Ya? No, pero por eso es importante, yo recalco bastante este tema de poder también separar el tema de los hijos y los padres, porque ahí claramente están cumpliendo su rol, el sistema parental acompañando con los hijos, pero se está pasando a llevar el subsistema conyugal, ¿cierto? Porque ahí no hay intimidad, no hay como límites para que los niños no estén, ¿cierto? No es necesario que los niños no se puedan entrar a la pieza nunca en la vida, y zona prohibida y nada de eso. Pero también hay que tener espacios como marido y mujer. La otra patología es la familia sobreprotectora, ¿ya? Que acá lo grafica en el dibujo, que están poniéndole como una escuela al niño y tiene una escala de aflicción. Y la cosa es que estas familias no dejan incursionar al niño solo. Cualquier peligro que ellos puedan ver, reaccionan de una manera mucho más abrupta de lo que podría ser un cuidado amoroso. ¿Ya? Entonces, voy a también hablar de la experiencia. ¿Ya? En el colegio en el que trabajo se dan muchos estos papás que, no sé, van al colegio y le dicen, no, a mi hijo le están haciendo bullying y yo quiero que lo arreglen. Y resulta que el niño a lo mejor se cansó a pegar en el hombro y ya es bullying. Y ya le están pegando al hijo. Entonces, por eso es necesario que podamos ser conscientes cuando nosotros tenemos que intervenir, ¿ya? Porque también es necesario que los niños puedan resolver por ellos mismos sus propias dificultades, para que ellos puedan el día de mañana saber enfrentarse al mundo. Porque lamentablemente los padres no van a poder estar, cuando el niño esté trabajando y ya sea adulto, no va a poder estar al lado del papá o la mamá para protegerlo de un jefe de niño. Van a tener que hacerlo solo. Y si nosotros no les permitimos poder explorar, el niño lamentablemente, el adulto en ese momento, a lo mejor se va a ir, se va a poner a llorar. Entonces es necesario formar carácter en los hijos y en las hijas. Por eso también es necesario intervenir cuando sea necesario, ¿ya? Cuando ya el peligro sea extremo. Pero por ejemplo, a veces las mamás dejan que el niño no se caiga. ¿Por qué? Porque así de esa forma va a aprender. O que tiene que hacerle caso a la mamá, o que tiene que evitar situaciones peligrosas. ¿Ya? Pero claramente, vuelvo a insistir, no es casos extremos. ¿Ya? Que se caigan del piso sí, pero de un barranco para abajo no. ¿Ya? La familia rígida. Esta familia acá también lo haga de ejemplo. Ahí está la mamá adecuando el pensamiento de los hijos a su pensamiento. ¿Ya? Entonces, estas familias son autoritarias. No flexibilizan. No hacen cambios en el sistema. Generalmente, cuando no hay cambios en el sistema, cuando los padres no se van adaptando, las familias se rompen. ¿Ya? Por eso estos padres autoritarios después probablemente tengan hijos rebeldes. Porque no fueron capaces de poder flexibilizar sus normas, de poder flexibilizar los límites, la flexibilidad, sino que son más bien autoritarios. ¿Ya? No permiten conductas que no sean a las que ellos están acostumbrados a recibir. Y por último, la familia que evita conflictos. Bueno, acá no es muy buen ejemplo acá porque los Simpsons tienen conflictos para todo, pero esta familia es como las familias que dicen que todo está bien. ¿Cómo están? No, súper bien. Pero tienen la batalla como en la casa. Ya esta familia, si lo vemos con la forma más terapéutica, es súper complicado trabajar con estas familias porque son herméticas. No permiten que, porque como uno dice, el primer paso para el cambio es darse cuenta. Todos dicen eso. Entonces las familias nunca se dan cuenta que existen conflictos, problemas, dificultades dentro de su hogar. Entonces es muy difícil poder ayudarlos. Entonces no hay como un buen pronóstico en cuanto a las terapias familiares para esta familia. Pero generalmente se caracterizan por eso, por el aparentar y el evitar grandes conflictos, el evitar expresar emociones negativas, porque encuentran que a lo mejor está mal, ¿ya? Y finalmente
finalmente, estas son actitudes que hablan de salud dentro de la familia, ¿ya? Por ejemplo, pasar progresivamente de actitudes de resentimiento a actitudes de reconciliación. Es importante también que haya, que el respeto pueda ser expresado también en la forma o en el comportamiento, en la actitud de pedir perdón. A veces los padres, no, yo soy papá, ¿cómo voy a andar pidiendo perdón a mis hijos? Pero a veces es necesario que los padres reconozcan, a lo mejor, hijo, sabes que me equivoqué, hijo, no sé, que dije que sí tenías que ir y la verdad es que no tenías que ir, o viceversa. Entonces, por eso es importante que en toda la familia existan actitudes de reconciliación, más que de resentimiento también, ¿ya? Porque también, por ejemplo, en el tema de la adolescencia, los jóvenes son muy propensos a criticar, a mirar a las personas que están más arriba, a los adultos, ¿ya? Entonces comienza también resentimientos en ellos. Y por eso es importante también ante ellos poder tener estas conductas de reconciliación. Pasar progresivamente de actitudes de suplicacia y recelo a actitudes de confianza. Ya también es necesario poder entregar confianza a los hijos. Claramente cuando ya esta se ve transferida es difícil poder confiar en ellos, pero al principio es bueno poder demostrar confianza. ¿Ya? Confianza en que van a llegar al horario determinado, o que van a estar donde dijeron que iban a estar, etc. Pasar de actitudes de intransigencia a actitudes de tolerancia. También es importante poder, de cierta forma, poder que los niños se acerquen de una forma más confianzuda, por así decirlo. El hecho de que no van a venir a decirme algo y la mamá o el papá se va a exaltar y le va a mandar a freír una elástica porque no. Entonces la idea es que el niño pueda sentirse la confianza, o el adolescente pueda sentirse la confianza de que lo que va a contar, bueno o malo, el papá lo va a poder tolerar. A lo mejor si es malo va a tener el castigo igual, pero no va a salir con la oreja así porque el papá le gritó o el papá se enojó demasiado. ¿Ya? Entonces por eso es bueno pasar de actitudes de intransigencia a actitudes de tolerancia. Y finalmente, bueno, eran varias, pero puse las más importantes, cambiar la actitud de aislamiento en comunicación por una actitud de participación, comunicación y solidaridad. Esto la quise dejar porque creo que es lo que está pasando en la familia últimamente, ¿ya? Hay familias que están muy aisladas, muy incomunicadas, ¿ya? Y hay muy poca participación y comunicación dentro de la familia. Esto se da por el tema del trabajo de los padres, por el tema de la tecnología de los hijos, los amigos, ¿cierto? Entonces ya no hay comunicación en la familia. Pero un signo de comunicación, o sea, un signo de salud de la familia es que haya comunicación. Por eso no debemos prestarle importancia a esto, ¿ya? Es necesario que haya un momento, a lo mejor no va a ser toda la tarde o hasta las 12 de la noche, pero que haya un momento en que padre, madre e hijos puedan sentarse, puedan compartir. A lo mejor tampoco va a ser algo muy profundo, pero que sea un momento donde haya la instancia para poder hablar, ¿ya? Porque hay veces que el papá viene y dijo, no, pero que tú eres así, eres así, pero tú no me habías dicho nada. Pero ¿en qué momento se lo dijo? ¿Cierto? Entonces también tenemos que, como padres, dar instancias para que los hijos también se acerquen a entregarnos sus inquietudes. Nosotros como adultos tenemos que ser lo que generemos estas instancias. ¿Bien? Entonces, eso es todo. Bien a grosso modo también, bien resumido. Ahora vamos a hacer el canastito de las preguntas para que hagamos unas 2 o 3, porque en honor al tiempo ya estamos medio cortitos. La persona que quiera hacer una pregunta, levanta la mano para que le quede un papelito. Acá dice la pregunta, ¿cómo o qué puedo hacer con una niña adolescente autoritaria? Bien. Acá es súper interesante, porque generalmente creo que la otra pregunta también es ¿cómo
¿Cómo enfrentar a un adolescente rebelde? No. Entonces, como les digo, esto es súper interesante porque si tenemos adolescentes rebeldes o adolescentes autoritarios en nuestra familia o en nuestra congregación, en este caso igual, generalmente es porque los padres algo hicieron mal, ¿ya? Entonces a veces, como adultos, somos muy poco autocríticos con nosotros mismos, con nuestro rol como padres. Entonces por eso es importante poder detectar qué a lo mejor fue lo que hicimos mal, ¿ya? Por ejemplo, en el adolescente rebelde, lo más probable, o una de las probabilidades, es que, como mostramos anteriormente, los padres pueden haber sido muy autoritarios o muy poco flexibles, ¿ya? Y no dejaron al adolescente poder acercarse cuando lo necesitaba. Llevaron una forma de mostrar como su enojo o mostrar su disgusto, su malestar, es de una forma rebelde, ¿ya? ¿Cómo enfrentar a este adolescente rebelde? Yo creo que lo más importante es poder manifestar una conducta de apertura, ¿ya? Poder decirle a lo mejor, yo sé que a lo mejor tú no quieres hablar hoy día, no quieres decirme nada, pero voy a estar cuando tú lo necesites. No te voy a criticar, solamente te voy a escuchar. Y que sea algo real, ¿ya? No sea algo de la boca, porque a veces decimos eso, pero después llega el adolescente, pero te dije. Entonces, al final tiene que ser algo, palabra y ejemplo. Entonces el adolescente, claro, mi mamá me dijo, o mi papá me dijo, o mi hermano, qué sé yo, me dijo que podía acercarme cuando yo quisiera, realmente es así. Entonces voy a comenzar a hacerlo más seguido. También es importante, como les decía antes, respetar también el proceso de diferenciación del adolescente con los padres, pero nunca dejar que el adolescente haga lo que quiera, ¿ya? Entonces por eso es importante como monitorearlo de cerca también, ¿ya? No dejar que comience a incurrir en conductas que afecten su integridad física, emocional, espiritual, etc. Y con el adolescente autoritario, lo más probable también es que sus padres sean un poco más pasivos, por así decirlo, y tengan como una conducta de no saber qué hacer mucho con su hijo, ¿ya? Entonces, generalmente el adolescente como que se atribuye características que no le corresponden. Por ejemplo, el de tomar decisiones, el de hacer lo que yo quiero, o el de que mamá, tú no me puedes decir nada porque yo vivo mi vida. También fueron a lo mejor padres que no pudieron encauzar cuando tenían que hacer, de poner límites y de poder decirle, ¿sabes qué? Eso a ti no te corresponde, de una forma claramente amorosa. ¿Ya? Eso que no te corresponde, me corresponde a mí. Por lo tanto, tienes que hacer esto y esto. Pero yo creo que lo más importante, ahora que ya lamentablemente no podemos retroceder el tiempo, es lograr que el adolescente o la adolescente nos perciba cercanos. Nos perciba que estamos cerca, que estamos preocupados, no que estamos tratando de inmiscuirnos en su vida, pero que estamos preocupados de él, de preguntarle cómo se siente, de preguntarle si necesita algo, ¿ya? Y también saber con qué se junta, ¿ya? Para que haya, como le digo, un monitoreo y también poder estar presente cuando él necesite. Porque si bien es cierto, el adolescente comienza a diferenciarse de sus padres, independientemente de eso, él también va a necesitar un modelo, también va a necesitar guía y orientación. Por ende, los padres tienen que estar sí o sí igual, al lado del adolescente. Y a lo mejor no va a ser un comportamiento de los padres más restrictivo, sino más de orientación, de acompañamiento, de orientación. ¿Ya? No sé si respondí la pregunta, pero si hay más dudas también pueden acercarse después. ¿Qué hacer si es muy tarde para disciplinar a un niño? Ejemplo, la intolerancia compartida y la frustración. Buena pregunta. Igual depende de la edad que tenga más o menos el niño, ¿ya? Porque igual, mientras más pequeños, mucho mejor poder trabajar con ellos. Pero a veces nos ponemos el caso de un niño que vaya a la enseñanza básica. Ahí comienza, no sé, de haber primero básico o cuarto básico. Es importante que desde el primer momento, cuando nosotros nos damos cuenta de
dificultad tenemos que comenzar a trabajar en ello. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta que el niño es intolerante a la frustración, tenemos que comenzar a hacer un trabajo de chino, por así decirlo, porque vamos a tener que comenzar a frustrar al niño. ¿Ya? Va a ser un trabajo agotador, porque al principio el niño no va a aguantar la frustración. ¿Ya? No va a aguantar el hecho de que tenga que esperar para que pueda ser atendida sus necesidades. Solamente en el simple hecho de que, por ejemplo, mamá, y la mamá está haciendo otra cosa, mamá, y empiezan ahí, en ese hijo, voy a tomar lo que tú me vas a decir, pero tienes que esperar un momento. Ya, porque ahora yo estoy ocupada, estoy haciendo otras cosas. Cuando termine, voy a hablar contigo. ¿Ya? Cuando ya tenemos a un niño que ya está con el tema de la frustración, ya no es muchos amigos, tenemos que comenzar a buscar estrategias para poder comenzar a frustrar a este niño. ¿Ya? Comenzar de cierta forma, a moldear lo que ya está medio formándose un poco, para que el día de mañana, cuando empiece a entrar a la pubertad, a la adolescencia, no sea tan trágico este tema. ¿Ya? Porque las frustraciones están en el diálogo vivir de todas las personas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante como ponerse a la brecha los padres y poder comenzar a hacer este trabajo. Vuelvo a insistir, va a ser un trabajo súper agotador, porque el niño no va a estar acostumbrado a que lo frustren, a que le digan que no, a que le digan que se espere, pero es necesario. ¿Ya? Entonces, con pequeñas cosas, no sé, van al supermercado a comprar, no, hijo, hoy día no tengo plata. Y el niño, no, es importante que acá el no sea no. ¿Ya? No estemos cambiando en la norma, ya bueno, no es no. ¿Ya? También los niños tienen que ver en nosotros determinación. ¿Ya? Y también comenzar a establecer normas, límites, rutinas de estudios, lograr que el niño se adecue a ciertos parámetros. Eso podría decir las preguntas que realizar. Bueno, es que si no las pueden responder por completo, pueden acercarse después. A ver, ahí es más fácil la publicación. Y la pregunta no era personal porque no la podía transcribir un poco lo complicado que es para escribirla también. Pero tiene buena relación con cuando se refiere al autoritarismo. Cuando se produce el exceso de autoridad, el autoritarismo en la familia, en el sistema, ¿no es cierto? Cuando se entiende que usted al principio dijo que todos los sistemas estaban ligados, ¿cierto? Todos estaban siendo afectados de alguna manera en la familia, así como el sistema paternal, con los sistemas de los hijos, qué sé yo, todo. Entonces, entiende que las normas, las normas y los límites lo establece el sistema, ¿cierto?, paternal hacia los hijos, pero eso, indudablemente que uno entiende que eso se hace ver con los hijos las normas y límites que se van a establecer. Por lo tanto, ¿en qué momento, la pregunta mía, en qué momento se produce el autoritarismo? Porque, por otro lado, usted también está diciendo que nosotros tenemos que aceptar, estamos hablando de los hijos adolescentes, cuando viene esta crisis, tenemos que aceptar a estos hijos cuando son adolescentes porque están viviendo un proceso de cambio. Pero entonces, ¿en qué momento se produce el autoritarismo? Porque se entiende que las normas y límites están establecidas, un mutuo acuerdo o simplemente haberlas conversado con los hijos antes de echar la tabla. Buena pregunta. La verdad es que el tema de la autoridad y el autoritarismo es súper distinto, porque la autoridad se emplea de una forma amorosa, por decirlo. ¿Ya? Muchas personas confunden el tema de ser autoridad en el hogar con estar poco menos como un militar diciendo las cosas que hay que hacer y no hay que hacer. Efectivamente, como usted dice, a los hijos cuando son desde pequeños se les comienza a ellos a decir, ¿sabes qué, hijo? Si tú me desobedeces, que es un término más general, va a ocurrir esto, va a tener esta consecuencia. ¿Ya? Entonces va a ser un límite o una norma que vamos a establecer en conjunto. El hijo va a estar de acuerdo, ya, ok, tú sabes. Entonces cuando el niño desobedezca, hijo, ¿tú sabías que te iba a pasar esto? Así que eso es lo que va a suceder. ¿Ya? Cuando podemos detectar que hay autoritarismo en el hogar, es cuando ya nosotros no podemos tolerar ninguna forma distinta a como yo quiero que se hagan las cosas.
Por ejemplo, si, no sé, mi hijo me dice, pero mamá, hoy día podemos salir, no sé, tengo que hacer una tarea, pero las hago y salimos. No, es que hoy día es día de semana, hoy día no vamos a salir porque el fin de semana es para salir. Son personas que son muy rígidas en su pensamiento, ¿ya? Entonces, pasa poco a poco a, como decir, el límite de la autoridad y el autoritarismo. Como son personas que no logran flexibilizar bajo ninguna circunstancia y que quieren que su deseo, su actitud, su compromiso pueda como cumplirse a toda costa, independiente de las consecuencias que puedan traer. Eso es como la diferencia. Ya, entonces les doy muchas gracias por su atención. Dios me lo bendiga mucho.